Ya, hoy día vamos a hacer análisis de esfuerzos y probablemente también hagamos análisis modal. Ya, toda esa parte, digamos, teórica y de ejemplos está en el laboratorio que tiene el nombre Lab 2. Ya, la parte de simulación dinámica fue el Lab 1.1 con una parte 1.2 y el resto son problemas propuestos de simulación dinámica. Ya, en el Lab 2 está la teoría, digamos, o bueno, los fundamentos del análisis de esfuerzos, ya, que es lo que vamos a ver ahorita con algunos ejemplos. Bien, ¿qué cosa es el análisis de esfuerzos y qué diferencia hay con la simulación dinámica? La simulación dinámica, bueno, yo lo he dicho varias veces, ¿no? Lo vuelvo a repetir otra vez, ¿no? La simulación dinámica se trata acerca, bueno, de la dinámica, ¿no? Cómo se transfieren las fuerzas, las posiciones, las velocidades, ¿no? ¿No? Eso ya lo has hecho antes tú, ¿no? De forma muy básica, ¿no? Haciendo diagrama de cuerpo libre, ¿no? Aplicando las leyes de Newton, ¿no? ¿no? Y probablemente si te pones a pensar, te debes dar cuenta que nunca para esos problemas has necesitado el material. Porque no se necesita el material para saber cómo se transfieren las fuerzas, ¿no? Solamente saber dónde están las fuerzas y de repente la masa al momento de inercia. Nada más, no necesitas saber el material porque nosotros en simulación dinámica no sabemos si el material se va a romper o no. Simulación dinámica no es para eso, es para saber cómo se transfieren nada más las fuerzas. Claro que si tú le pones un material, bueno, más adelante en análisis de esfuerzos le pones un material muy débil, seguramente, probablemente se rompa, pues, ¿no? Pero eso nunca se va a ver en la simulación dinámica, ¿no? El inventor te calcula como si fuese, no le importa el material a inventor para la simulación dinámica, o sea, no interesa, ¿no? Es simplemente cómo se transfieren las fuerzas. Ahora, si tú quieres saber si el material va a soportar o no, tú tienes que hacer o tienes que utilizar la herramienta que se llama análisis de esfuerzos. Ya, y hay una limitación ahí. Como el análisis de esfuerzos es aplicando el método de elementos finitos, ¿no? O mejor dicho, ¿no? Para poder analizar los esfuerzos de un punto, yo necesito aplicar las fórmulas de resistencia materiales. Ya, ese curso no lo han visto, bueno, es nuevo, ¿no? Pero es realmente un conjunto de fórmulas que no es tan engorroso tampoco de operar, ¿no? Se podría operar a mano, ¿no? Para un punto en particular.
Pero el problema es que un sólido tiene infinitos puntos. Entonces, tendrías que hacer un montón de operaciones y eso sería imposible, pues, ¿no? Era imposible hace muchos años. Ahora ya no es imposible bueno, ya que tenemos computadoras, las computadoras pueden hacer el cálculo. Pero aún así también sería bien pesado si no fuese porque existe la teoría de elementos finitos, que es una teoría que, bueno, que básicamente es dividir un sólido en elementos finitos en lugar de que sean infinitos y aplicar las fórmulas de resistencia a materiales no utilizando álgebra lineal, o sea, con matrices. Computacionalmente trabajar con matrices es mucho más eficiente que trabajar pues aplicando varias veces fórmulas, ¿no? En un bucle, como por ejemplo un for o un while. ¿Ya? Entonces esa teoría ya se conocía hace bastante tiempo, o sea, se aplica en las computadoras y bueno, ya podemos hacer análisis de esfuerzos. Entonces, el primer momento en que yo divido un sólido en elementos finitos, ahí estoy introduciendo un error, porque realmente, si yo quisiera ser exacto, deberían ser infinitos puntos. Infinitos puntos, pues infinitos puntos deberían haber. ¿No? El hecho de que yo haga finitos, o sea, que sean 1000 polígonos, ya introduce un error porque digamos que es como si le estuvieras bajando la resolución. Pues, ¿no? Mientras más puntos tengas, mejor. Es más exacto. ¿No? Hay un momento en que empieza a converger, digamos, la consulta que haces acerca de cuánto esfuerzo obtiene determinado punto. Los puntos no necesariamente están en la superficie, también puede estar dentro del sólido. ¿Ya? Y esa es la idea, pues, ¿no? Tratar de afinar la cantidad de puntos, ¿no? Lo necesario como para poder tener un valor que sea pues confiable. Ya, ahora, sería muy trabajoso para la computadora y puede demorarse fácil más de un día si yo le pongo pues la misma densidad, ¿no? Una densidad bien pequeña de elementos finitos a todo el sólido. No es necesario. No, lo que nosotros tenemos que aprender es que nosotros podemos utilizar lo que se llama una malla gruesa, porque realmente con la malla se divide el sólido en varios elementos finitos, en varios elementos, ¿no? No es necesario que nosotros hagamos fina la malla en todos los puntos. En algunas partes puede ser puntos o elementos grandes y en otras partes pueden ser elementos pequeños. Nosotros vamos a introducir elementos pequeños donde pues, nosotros tengamos duda o nosotros querríamos saber pues, cuánto es el esfuerzo exactamente en ese punto. ¿Ya? Entonces, el procedimiento normal es que tú, digamos, hagas que Inventor realice el mallado, ¿no? Automáticamente, ¿no? Eso felizmente no lo tienes que hacer tú, no se puede hacer 100% manual porque es demasiado trabajo. El Inventor lo hace manualmente, perdón, automáticamente, ¿no? Tú después ves qué puntos son los que están sufriendo más, ¿no? Y para saber el valor exacto, tú podrías afinar la malla, pero en esa zona nomás, no en todo, sino en esa zona en particular. ¿Ya? Entonces, esa es la idea o el procedimiento normalmente que se hace con análisis de esfuerzo. Ahora, muchos alumnos en proyecto mecatrónico, por ejemplo, presentan estas gráficas, ¿no? Seguramente ustedes ya lo han visto, quizá, ¿no? Se lo han contado a sus compañeros, ¿no? Presentan estas gráficas de aquí, donde puedes ver que, bueno, hay unas partes rojas, hay otras partes azules, ¿no? Entonces hay algunos alumnos que empiezan a utilizar la intuición y dicen, las partes rojas seguramente es porque se rompen. ¿No? Y lo más triste es que con ese pensamiento se quedan, ¿no? O sea, no verifican, no se aseguran si eso realmente se rompe o no se rompe, ¿no? Ellos asumen sin consultar nada, sin investigar nada que ahí se rompe. Eso no es, por si acaso, que esté rojo no significa necesariamente que se rompa. ¿Ya? O sea, no cometan ese error, no asuman las cosas. ¿Ya? Varias veces sucede eso, ¿no? Quizá no en la mayoría, pero sí varias veces sucede. ¿No? Otros alumnos son más cautos y dicen, bueno, no sé qué significa. Pues, ¿no? Creo que eso es una mejor respuesta a asumir cosas sin saber. ¿Ya? No asuman cosas, por favor, porque después vienen los problemas, ¿no? Y después, si tú después dices, no sé, a tu jefe después le dices, yo creí, yo pensé que era así, eso es básicamente para que te voten del trabajo, porque no puedes responder nunca de esa manera. Si tú quieres, puedes tener hipótesis, puedes tener una asunción, puedes asumir algo, ¿no? Pero asegúrate de lo que estás haciendo, ¿no? Hipótesis pueden tener todos, pues, ¿no? Más bien yo les incentivo a que tengan un montón de hipótesis porque de ahí salen las tesis, pues, ¿no? Ya, pero asegúrense de las cosas, no se queden pues con eso, con la asunción, con lo que ustedes crean que es, lean, investiguen y asegúrense de las cosas. Entonces, si fuese así,
yo veo esta parte que está rojo, bueno, puedo tener la duda que de repente por ahí se rompe, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me pongo a leer, ¿no? Cómo se interpreta un análisis de elementos finitos y ahí me doy cuenta que no necesariamente es así. Ya, entonces vamos a ver en esta clase cómo se interpreta el gráfico. Ya, entonces, como les decía, ¿no? La forma en que se calculan los esfuerzos es pues, dividiendo el sólido en varios elementos, ¿no? Eso se llama, pues como son elementos finitos, pues así se llama el método. Ya, y como puedes ver ahí, bueno, lo que hace es, bueno, dividirlo en polígonos, pues, ¿no? Acuérdense que son sólidos, eso no está solamente en la superficie, son polígonos, ¿no? Son objetos 3D que están ensamblados y hacen todo un sólido. Ya, ahí más o menos, bueno, ahí más o menos que están de tamaño uniforme. No todos son del mismo tamaño, como puedes observar ahí. Ya, hay algunos polígonos o unos tetraedros que no siguen exactamente la curva. Ahí también existe un error. Ya, pero ahorita la cuestión es dónde estará pues la parte que está sufriendo más, ¿no? O sea, la parte que está de rojo es la parte que sufre más. ¿Se va a romper? No necesariamente, eso tenemos que analizarlo, pues. Ya, de repente eso no es un buen ejemplo para poder ver cómo es que Inventor hace la parte automática y cómo es que hay unas partes que las pone, bueno, que pone tetraedros o polígonos más grandes y otras partes donde las pone más pequeñas. En general, Inventor pone los tetraedros o los polígonos, ¿no? O los elementos más pequeños en las zonas donde hay curvaturas, donde puede haber concentración de esfuerzos. ¿Ya? Nosotros hemos visto eso, ¿no? Nosotros hemos visto que con la concentración de esfuerzos se puede ver casi de un vistazo, ¿no? De repente te demoras unos milisegundos más aplicando los principios de diseño, porque ahí yo les enseñé cómo es que puedes detectar o sospechar que existe una concentración de esfuerzos. Entonces, lo mismo es Inventor. Mira, ojo, ¿cuál es el procedimiento en software que se realiza para hacer el análisis de esfuerzos, ¿no? Primero tú pones, bueno, primero tienes que poner el 3D, pues, ¿no? Luego pones las fuerzas, las cargas que va a soportar la pieza. Acuérdate que todo es de forma estática. Acá ya no se analiza nada de forma dinámica, ¿no? Acá es como si yo estuviera viendo un instante de tiempo de un objeto en equilibrio, por si acaso. Acá no se puede hacer simulación de que se está moviendo, que está girando. No, acá no hay eso. Ya es como si estuviera estático. Ya, entonces pone las fuerzas, ¿no? El objeto no debería salir disparado porque si no el invento te va a botar un error, debe estar en equilibrio. Después aplicas la malla, ¿ya? Hasta ahí, cuando aplicas la malla, Inventor todavía no sabe cuánto van a salir los esfuerzos, ¿no? Recién cuando tú le pones simular es cuando empieza a calcular los esfuerzos. Y sin embargo, antes de hacer ese cálculo, ya Inventor, en el momento que hace la malla, tiene una idea de dónde cree que son las partes con concentración de esfuerzos. O sea, necesito calcular matemáticamente para saber o sospechar dónde van a ser las zonas con mayor concentración de esfuerzo. No. Y eso es lo que yo quería que ustedes aprendan, pues, ¿no? Con los principios de diseño, ¿no? Tú te puedes dar cuenta o sospechar zonas que tienen mayor concentración de esfuerzo simplemente haciendo ese ejercicio mental, ¿no? Tratando de visualizar por dónde van las fuerzas, dónde hay cambios de geometría, ¿no? Dónde se pueden concentrar los esfuerzos. ¿Ya? Después, si quieres, lo verificas, ¿no? Y ahí vas arreglando tu modelo matemático mental, ¿no? Para que puedas afinarlo, pues, y tener una mejor intuición, ¿no? ¿Ya? Pero es de esa forma, ¿no? ¿No? Entonces, para poder entender lo que es Inventor, también es bueno pensar de esa manera, pues, ¿no? Tratar de ver dónde son los mayores esfuerzos. ¿Ya? Entonces, en esta zona de aquí, por ejemplo, normalmente los esfuerzos pues están en las zonas donde hay cambios de geometría, ¿no? O en esta zona de acá. Acá le pone más polígonos que en esta zona, por ejemplo. ¿No? Igual aquí, en estas curvaturas, ¿no? Le pone más polígonos, o en los círculos normalmente le pone más polígonos. ¿Ya? Eso no significa necesariamente que ahí van a ser los máximos esfuerzos, porque como le dije, todavía no se hace el cálculo, ¿no? Cuando le das play recién se hace el cálculo, ¿no? Y puede ser que el agujero esté azul, o sea que no esté sufriendo nada, pero de que va a haber concentración de esfuerzos en el agujero, sí. Acuérdense que concentración de esfuerzos es una amplificación de la fuerza o el esfuerzo que está cayendo ahí. Si el esfuerzo es bajo, pues un número bajo por un número más o menos grande, pues de repente termina siendo bajo. ¿Ya? Pero más o menos ya puede sospechar, pues, ¿no? Tener alguna sospecha, ¿no? De que puede haber un problema por ahí, ¿no? Ya bueno, lo validas después con cuando ya se hace el cálculo, pues, ¿no?
¿Ya? Entonces, introducir los polígonos, obviamente, como estamos viendo, pues va a introducir errores, ¿no? Ahora, cuando, bueno, el inventor hace su propio, tiene su propio algoritmo, ¿no? Para ver cómo calcula los tetraedros, cómo los coloca, pero al final es como un rompecabezas, ¿no? Ese trabajo no lo hacemos nosotros. Ya ahí, digamos que los elementos, pues cada uno, bueno, tiene su propia teoría, ¿no? Hay unos elementos más finos, ¿no? Hay unos elementos que tienen un refinamiento H, que se le llama, hay otro que tiene un refinamiento P, ¿no? El refinamiento H, por ejemplo, es, eh, es lento, pero el tiempo de análisis es más rápido, en cambio el refinamiento P es al revés, ¿no? Y cada uno de ellos tiene, pues, unas características propias, ¿no? Ya, como nosotros no vamos a ver la teoría, porque nosotros no vamos a hacer nuestro propio software de elementos finitos, no, lo que sí deberíamos entender es que en el caso del refinamiento H, cuando existe una singularidad, puede ser que sí converja y el refinamiento P nunca va a converger ante una singularidad. Ahora, ¿qué cosa es una singularidad? Ya, eso sí tenemos que saber, ¿no? ¿Qué cosa es una singularidad? Cuando tú haces el cálculo, cuando tú colocas fuerzas en un sólido, ya se supone que tú quieres hallar esfuerzo, pues, ¿no? ¿Y esfuerzo qué cosa es? Esfuerzo es fuerza sobre área. Entonces, imagínate que tú colocas una fuerza puntual en un punto. ¿Cuánto es el área de un punto? ¿Cuánto dirías que es el área de un punto? ¿Cuánto creen ustedes que es el área de un punto? O sea, si yo aplico una fuerza, ¿no? Una fuerza, un vector nada más, y lo aplico a un punto en particular, para poder hallar el esfuerzo tendría que dividir fuerza entre área, pues, ¿no? Ya la fuerza ya la tengo, pero ¿cuánto sería el área del punto? ¿No hay ideas, comentarios? ¿Cuánto creen ustedes que es el área de un punto? Es geometría, pues, ¿no? ¿O cómo crees tú que sería el área de un punto? Claro, pi por r cuadrado es el área de un círculo, ¿no? Te faltaría el radio. ¿Cuánto es el radio de un punto? ¿En serio no saben cuánto es el radio de un punto? A ver, de repente más fácil. ¿Cuánto es el área de una línea? Si ustedes tienen una recta, ¿cuánto sería su área?
Un área infinito. ¿Cómo hacía? Una pequeña circunferencia. Un punto es como una pequeña circunferencia. Ya, bueno, ahí vamos avanzando. Un punto es una pequeña circunferencia. Ya, vamos avanzando. Es como si yo estuviera sacando un límite, ¿verdad? No, ya el área de un punto es como si estuviera sacando un límite. ¿Cuánto sería el área de un punto? O si no, mídelo, pues, ¿no? Aplica un punto con tu lapicero, tu lápiz, y ¿cuánto sería esa área? No, o es lo mejor todavía, aplica una aguja sobre una hoja de papel y ¿cuánto crees que es esa área? Es mínima, ¿ya? Claro, y eso es que la aguja tiene algo de área, pues, ¿no? O sea, no es exactamente un punto, ¿no? Un punto no tiene nada de área. El área de un punto es cero. El área de una recta también es cero. El volumen de un plano es cero. No, porque no tiene espesor, pues, ¿no? Un punto no tiene dimensiones. Una recta solo tiene una sola dimensión. Por lo tanto, no tiene área, porque el área son dos dimensiones. Un volumen son tres dimensiones. Por lo tanto, un objeto o una figura de dos dimensiones no tiene volumen. Volumen cero. Eso deberían saber de geometría, ¿no? ¿Ya? Entonces, un punto no tiene área. O sea, su área es cero. Entonces, si yo pongo una fuerza, o sea, un vector, así como a ustedes les han enseñado en física, ¿no? En un punto en particular, es como si yo estuviera colocando una fuerza sobre un área cero. Entonces, si yo quiero hallar el esfuerzo, eso sería fuerza entre cero, ¿no? Y eso va a tender a ser infinito, pues, el esfuerzo. El esfuerzo va a tender a ser infinito, porque es fuerza entre cero, pues, ¿no? ¿Ya? Y eso es un problema, porque realmente en la vida real nunca se puede aplicar una fuerza en un punto, porque ese punto siempre tiene, bueno, ese punto, entre comillas, siempre tiene algo de área, pues, ¿no? Si tú colocas, bueno, pintas un punto en una hoja de papel, tú lo podrías medir con un vernier. Entonces no sería un punto, porque un punto no tiene área, tampoco tiene longitud. Ya, pero en invento el punto sí es como debería ser, pues no tiene dimensiones, es un punto, no tiene área ni tampoco tiene longitud. Entonces divide fuerza entre cero y sale infinito. Ahora, en la computadora no va a salir infinito, pero sí puede salir un valor alto, muy alto. ¿Ya? Entonces, eso de ahí te introduce pues algo que no existe en la realidad, pues, ¿no? Y hay que tener cuidado de eso. Eso de ahí se llama una singularidad. ¿Ya? Y más o menos que te puedes dar cuenta dónde figuran las singularidades cuando te das cuenta que en algún vértice, ¿no? De acá, de la malla, por ejemplo, si en la malla sale en este puntito, ¿no? Rojo y solamente rojo aquí, ¿no? O cerca, pues, ¿no? Eso va a tener un, una escala de colores, ¿no? Pero vas a ver un punto rojo acá y que no se extiende a los otros vértices, ¿no? A los otros polígonos, entonces ahí podría sospechar que de repente por ahí hay una singularidad. Ya, pero claro, uno lo podría arreglar, ¿no? Colocando, en lugar de poner una fuerza en un punto, ya no se puede hacer eso que has aprendido en física, ¿no? Porque las fuerzas de la vida real no se aplican en puntos, se aplican en áreas. Pues siempre existe un área, pues, ¿no? Entonces tú tendrías que colocar una fuerza sobre el área para que sea una fuerza distribuida y evitar que existan esas singularidades. Ahora, eso no es la solución 100%, porque todavía podrían aparecer algunas singularidades en algunos lugares. Van a aparecer singularidades en lugares donde la geometría sea puntiaguda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imagínate que estás haciendo el 3D de un cuchillo, ¿ya? En Inventor. Y la punta del cuchillo sale con una geometría tan aguda, pues no tan pequeña que es casi como si tuviera área cero. Por lo tanto, si yo, no sé, aprieto el cuchillo contra algo, ¿no? O le coloco una fuerza en la punta del cuchillo, para Inventor va a ser como si ahí se estuviera aplicando un gran esfuerzo y supuestamente se rompería ahí, pues, ¿no? O al menos se deformaría plásticamente. Eh, Ahora, en la vida real ocurre eso, ¿no? Que el cuchillo se rompe, se resquebraja, ¿no? Por toda su longitud. Bueno, eso no ocurre, pero la realidad es que si yo, en el cuchillo, si tiene una punta filuda, ¿no?
el cuchillo de mejor calidad que puedas comprar, si yo le meto un puntazo del cuchillo sobre una mesa, pero probablemente la punta sí se doble y va a tener una deformación permanente. O sea, ¿eso qué significa? Significa que la resistencia, la fluencia del material en la punta ha sido superada. Entonces, como que coincide, pues, ¿no? En ese caso, pues, ¿no? Ahora, ¿eso significa que el cuchillo es inservible? Probablemente no, porque la punta se va a doblar un poco, bueno, se enderezará, es más, ya no va a ser tan puntiaguda, y el hecho de que no sea puntiaguda, ya no te sea tan puntiaguda, va a introducir un área, y ya, por lo tanto, los esfuerzos ya no van a ser tan altos ahí, en ese punto que sería como una singularidad. Eso quiere decir que dejaría de ser una singularidad. Entonces, si ustedes se encuentran, eh, bueno, ese tipo de singularidades en su sólido, ¿no? Porque tiene partes filosas, partes puntiagudas, entonces, en ese caso, algunas de estas, bueno, se podrían simplemente ignorar, ¿no? Otras se pueden arreglar poniendo fuerza distribuida, pero hay otras que simplemente se pueden ignorar. Si es que alguna vez tu máquina se choca ahí por el borde, seguramente se va a bullar un poco, pero la máquina va a seguir funcionando bien. ¿Ya? Entonces, es tarea del diseñador darse cuenta de eso porque Inventor nunca te avisa sobre eso. Nunca te dice, oye, acá hay por si acaso revisa, esto parece una singularidad. Nunca te dice nada. No, solamente aparece ahí. Es más, ahí puede ser el máximo esfuerzo, pero tú tienes que ignorar esa singularidad porque eso es un problema, pues, de que la geometría es completamente a 90 grados, hay una parte puntiaguda que en realidad nunca va a ser así. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ignorar esos puntos, ¿no? Y concentrarnos en otras zonas donde no hay singularidades y donde sí hay esfuerzos grandes. Y eso va a introducir un trabajo que no te hace Inventor, pues. Porque Inventor tú le puedes decir, muéstrame el máximo esfuerzo, pero puede ser una singularidad. Entonces ahí tienes problemas. Vas a tener que buscarlo manualmente dónde sería el máximo esfuerzo relevante, digamos. ¿Ya? Entonces, para poder hacer la interpretación de los esfuerzos en un sólido hay que recordar, bueno, un poco de resistencia de materiales, pues, ¿no? No, que eso ya, digamos, ya lo había explicado antes, ¿no? No, las dos resistencias más comunes, ¿no? Bueno, las que cuentas en las tablas de materiales son la resistencia a la fluencia y la resistencia a la rotura. La fluencia es cuando, bueno, cuando sobrepasa la resistencia a la fluencia, nosotros sabemos que el sólido se deforma permanentemente, ¿no? Todos los objetos son como elásticos, como resortes. Pero si los estiras demasiado, ya el resorte ya no regresa a su longitud inicial, queda deformado permanentemente, ¿no? O sea, ha llegado a la zona que se llama la zona plástica. Eso es cuando se supera su resistencia a la fluencia. Nosotros nunca queremos que la resistencia a la fluencia sea superada, ¿ya? Y la que viene después de la resistencia, o sea, si cuando ya pasa la resistencia a la fluencia, ya está cerca de la resistencia a la rotura y ya es cuando se rompe. En Inventor nunca se va a deformar permanentemente y tampoco nunca se va a romper. Tú tienes que darte cuenta. ¿Ya? No va a haber nada espectacular de que se sale una rajadura ni nada por el estilo. Eso nunca aparece en Inventor. ¿Ya? Tú tienes que ver dónde es el factor de seguridad donde sale menos de 1 para que tú mismo interpretes, porque Inventor no te dice, ¿no? Para que tú mismo interpretes si eso se rompe o no. ¿Ya? Entonces es trabajo mismo de ustedes darse cuenta de eso. Tienen que ver la gráfica o los resultados del factor de seguridad. ¿Ya? Y como les dije, ¿no? La resistencia a la fluencia puede ser superada y la resistencia a la rotura también podría ser superada e Inventor sigue calculando como si no hubiera pasado nada. ¿Ya? Para Inventor todos los cuerpos son rígidos y nunca se rompen y nunca se deforman permanentemente. Estoy hablando de permanentemente, ¿no? De que se flexionan, se pueden flexionar, pero nunca quedan deformados permanentemente en la simulación. ¿Ya? Necesito ver la deformación permanente, ¿no? Algo espectacular, cómo se rompe. No necesitas para la gran mayoría de aplicaciones ver esa animación, digamos, ¿no? Porque nosotros nunca queremos que la resistencia a fluencia sea superada. Así que no nos importa realmente qué es lo que ocurre después, porque nosotros no queremos que eso ocurra, pues. Así que no necesitamos verlo. ¿Ya? Solo tenemos que procurar de que ese límite o esa resistencia a la fluencia nunca sea superada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá hay una singularidad, ¿no? O sea, si yo le aplico y ahí también daría una recomendación, ¿no? Trata de no colocar nunca fuerzas en un punto, porque si no van a aparecer singularidades.
Y si bien tú puedes ignorar esto de aquí, porque eso es una singularidad, estoy aplicando una fuerza en un punto, ya, lo puedo ignorar, ¿no? Pero digamos que va a ser más incómodo después buscar el esfuerzo más alto, porque el esfuerzo más alto invento te va a decir que es aquí. Pero como lo has ignorado, ya no te sirve pues esa herramienta, vas a tener que tú buscarla manualmente. Ya, por ejemplo, acá en el sólido, acá se ve zonas amarillas, ahí hay esfuerzos grandes, eso no significa que se va a romper, eso tampoco significa que se va a deformar permanentemente, eso tengo que revisar, tengo que chequear, puedo darle clic al punto para saber cuánto es su esfuerzo o cuánto es su factor de seguridad. Ya, entonces todo lo que son bordes, todo lo que son puntos filudos, ahí también podría sospechar que hay singularidades, ¿no? Por ejemplo, esta punta de aquí, los bordes también suelen ser así porque las líneas no tienen área. Entonces el esfuerzo, si yo le aplico una fuerza así como esta en el borde, también saldría una singularidad ahí. Por eso les recomiendo que no pongan fuerzas puntuales, sino pongan fuerzas sobre las áreas para que sea una fuerza distribuida. Ya, ahora, ¿cómo se calcula el esfuerzo que está sufriendo el material en los infinitos, bueno, los finitos puntos, digamos? Hay varias teorías para calcular esfuerzos, ¿no? Pero si el material es dúctil, o sea, dúctil, ¿se acuerdan? Dúctil es un material que se puede, digamos, adelgazar, ¿no? ¿No? Lo puedes pasar por una máquina, un cilindro, y bueno, se puede volver más, se puede ser como una plastilina, se vuelve con un menor diámetro. O sea, digamos, es más o menos elástico, pues, ¿no? Ya, si el material es dúctil, como la mayoría de los materiales que se utilizan para máquinas, entonces se utiliza lo que se llama el esfuerzo de von Mises. El esfuerzo de von Mises es como un esfuerzo, digamos, un esfuerzo equivalente, porque realmente hay dos clases de esfuerzo que puede sufrir un material, ¿no? Uno es esfuerzo cortante y otro es esfuerzo de flexión. El esfuerzo de flexión puede ser resultado de un momento flector, como han visto ustedes en mecánica para ingenieros. El esfuerzo cortante puede ser resultado de una fuerza que trata de cizallar el material. También puede ser resultado de tratar de torcer el material, así como si yo lo estuviera exprimiendo, como si estuviera exprimiendo un trapo, eso se llama torsión. Esa torsión también genera esfuerzo cortante. ¿Ya? Pero la cosa curiosa aquí es que cuando tú revisas tablas de materiales nunca sale esfuerzo cortante, siempre sale esfuerzo de fluencia y esfuerzo de la rotura, que son esfuerzos a la tracción. O sea, el esfuerzo cuando tú lo jalas, cuando tratas de estirarlo para romperlo. ¿Ya? Entonces, como existen esfuerzos en distintas direcciones, y eso es parte de la teoría de resistencia de materiales, entonces el gran aporte de von Mises es básicamente agarrar todos esos esfuerzos y tratar y calcular lo que sería más o menos, ¿no? Como si fuese un esfuerzo de tracción equivalente, ¿no? O sea, todos estos esfuerzos representan tanto esfuerzo de tracción, de tal manera que ese esfuerzo lo puedas comparar con las tablas de resistencia de materiales. ¿Ya? Ese es el gran aporte de von Mises. De tal manera que en lugar de ver varios esfuerzos juntos, solamente me concentro en uno y simplemente hago la comparación. ¿Este número es menos que mi resistencia material o más que mi resistencia material? ¿Ya? Ese es el gran aporte de von Mises, ¿no? Este es el esfuerzo de von Mises. Entonces, por ejemplo, acá dice que el esfuerzo de von Mises en este punto dice que es 118 megapascal. ¿Eso significa que se va a romper o se va a deformar plásticamente? Pues no sabemos, pues, ¿no? Depende del material. Si el material tiene una resistencia de 200 megapascal, eso no se va a romper. Por más que esté rojo sangre aquí, no se va a romper, porque es menos que la resistencia del material. Por eso tienes que tú hacer la interpretación. Inventor nunca te va a decir si se rompe o no, o si se deforma plásticamente o no. Tú tienes que hacer ese trabajo. Ya, ahora, ¿por qué yo les he dicho varias veces que no hagan geometría tan puntiaguda? ¿Por qué tienen que introducirle filetes a las partes estructurales de sus máquinas? Porque justamente ocurre esto de aquí, ¿no? Empiezan a salir esfuerzos justamente en las partes más agudas. Ya, y si salen ahí, van a salir pues esfuerzos grandes. Ya, hay algunos que no son singularidades, sino que sí realmente están sufriendo de esta forma. Por lo tanto, se recomienda fuertemente que tú le agregues filetes o chaflanes para tratar de reducir esa concentración de esfuerzos. Ya, por ejemplo, justamente lo que estoy explicando ahorita está explicado acá también. Esto de aquí es un tubo, ¿no? Con un bridado, con bridas. Y acá ustedes, bueno, acá pueden ver que tiene unos refuerzos para hacerlo rígido.
Acá también tiene. Y acá también. Y acá el tubo con la brida es el plato que está acá, por si acaso. ¿Ya? Acá el tubo con la brida está a 90 grados. O sea, llega recto y después pasa a 90 grados. Cuando tú haces el análisis de esfuerzo, acá sale no, perdón, este es el cambio, el de abajo. Acá sale rojo, justo ahí en el borde. Ahí le apliqué una fuerza, no, probablemente la fuerza se haya aplicado arriba, ¿no? Ahí no es una fuerza que está ahí cayendo en un punto, ¿no? Y ahí vemos que está rojo. ¿Se rompe o no se rompe? Eso no sabemos, pero ahí está sufriendo más. Lo único que te indica el color rojo es que ahí es donde sufre más el material. No significa que se va a romper, no significa que se va a deformar plásticamente necesariamente. Solamente significa que ahí, por ahí está, o por ahí hay esfuerzos grandes. Relativamente hablando, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto de aquí implica qué cosa? Que si estas zonas rojas superan la resistencia del material, eso me obligaría, si es que quiero mantener la misma forma, a buscar, pues, no sé, que el diámetro sea más grueso, ¿no? O que el espesor del tubo sea más grueso, lo que implicaría que tú tengas que gastar más plata. Pero, ¿qué hace un alumno que ha aprendido pues, los principios de diseño y las guías de diseño? ¿No? Podría hacerlo mucho más barato si simplemente le agrega un filete. Por ejemplo, acá ya se le agregó un filete y ya no sale rojo ahí, o sea, ya no sale esas zonas completamente rojas, ¿no? Acá ya sale de color verde. Acá sí hay una parte roja, pero está más extendida. Ya habría que ver exactamente, bueno, dándole clic ahí cuánto ha salido, pero en general los filetes va a reducir los esfuerzos. Por lo tanto, sí podría quizá quedarme con esta misma geometría solamente por ponerle un filete. Ahora, necesito, imagínate, ¿no? Tú haces tu geometría, ¿no? Y yo les había dicho antes, tú puedes adelantarte a esto, ¿no? Aplicando los principios de diseño, ¿no? Pero si no los aplicaste nunca o no tuviste la precaución, ¿no? O bueno, bueno, sí, la precaución de tratar de aprenderlo, ¿no? Y de comprenderlo bien, y no lo hiciste, ¿no? Ahora, cuando hagas análisis de esfuerzo, probablemente te vayan a salir varios puntos así que salgan en rojo, ¿no? Entonces, lo mejor que puedes hacer es ponerle filetes a esas zonas para poder aliviar esfuerzos, que es justamente el problema que yo había explicado cuando hemos visto los principios de diseño antes del parcial. Antes del parcial, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí se ha podido evitar antes del parcial. No hemos tenido que hacer un análisis de esfuerzo para darnos cuenta de que ahí iba a haber concentración de esfuerzos. Ya, bueno, eso es básicamente lo que es análisis de esfuerzos, bueno, la parte teórica. Vamos a ver también, bueno, todavía, sí, vamos a ver también cómo se utiliza el software. Pero antes de abrir el software, vamos a hablar un poco también del análisis modal. Cuando tú entras a análisis de esfuerzo en Inventor, en esa misma herramienta, ahí también te dice si quieres hacer análisis modal. ¿Ya? ¿Qué cosa es el análisis modal? El análisis modal es hallar los modos de vibración. ¿Ya? ¿Qué son los modos de vibración? Son las vibraciones, o bueno, la forma en que un objeto vibra a su frecuencia natural. ¿Ustedes recuerdan qué cosa es frecuencia natural? ¿Alguna vez han escuchado frecuencia natural? Deberían. ¿O en qué curso han escuchado frecuencia natural? A ver. Ya, en señales. ¿El único curso donde han escuchado frecuencia natural es en señales? Las frecuencias naturales las vieron ahí en la función transferencia, ¿no? La frecuencia bueno, está relacionada con la frecuencia de resonancia, pero no es lo mismo. En control también, ¿no? En control, la frecuencia natural figuraba en la función transferencia, ¿ustedes se acuerdan? En los sistemas de segundo orden. ¿No? ¿Pero qué cosa era? O sea, ¿cuál era la interpretación? ¿No? ¿Y por qué se llamaba frecuencia? Porque
según lo que debe haber visto en señales y también ingeniería de control, si tú le mandabas un impulso a una planta, que tiene una función de referencia en particular, la planta, un impulso, ¿no? O sea, un golpe nada más, la planta empieza a oscilar, ¿no? En algunos casos, ¿no? Porque si está muy amortiguado no oscila, pues, ¿no? Si tienes bajo amortiguamiento, va a empezar a oscilar y va a empezar a oscilar justo a su frecuencia natural. ¿Ya? Es como si, un ejemplo práctico sería como si tú tuvieses una guitarra, ¿no? Arañas una cuerda de la guitarra, que es lo mismo que aplicarle un impulso, y la cuerda de la guitarra va a empezar a vibrar, ¿no? Y va a vibrar a su frecuencia natural. Solo que, bueno, en este caso, en el caso de la guitarra, la frecuencia natural de la cuerda se conoce y eso es una nota musical, pues, ¿no? Y las otras cuerdas, pues, tienen una tensión mayor para tener diferentes notas, porque al final frecuencia también produce sonido, pues, ¿no? ¿Ya? Eso es una aplicación de las frecuencias naturales. Ahora, ustedes han visto que solamente había una frecuencia natural si han visto funciones de transferencia de segundo orden, pero realmente una función de transferencia podría ser de un orden mayor, ¿no? Podría ser orden 10, orden 20. Ya, lo que ustedes han visto es algo básico, pero pueden tener más frecuencias naturales, no necesariamente una. ¿Ya? Entonces, si tú quieres saber la frecuencia natural, bueno, y la frecuencia natural está relacionada a la frecuencia de resonancia, ¿no? No son exactamente iguales, pero están muy cerca. Entonces, ¿qué pasa? Si yo excito el sistema con una frecuencia, ¿no? Que es cercana a la frecuencia natural, lo que va a pasar es que ocurre lo que se llama el fenómeno de resonancia. Y eso y eso va a hacer que el sistema empiece a agitarse cada vez con mayor violencia, ¿no? Por ejemplo, ese puente que ustedes ven ahí es el puente Tacoma que se cayó justamente por el fenómeno de resonancia. Y ustedes, ¿no? Probablemente la mayoría de ustedes o todos han aplicado alguna vez, bueno, han hecho resonar por lo menos alguna vez en su vida, de niños probablemente, un sistema, ¿no? Cuando ustedes han subido, pues supongo, a los columpios, ¿no? Alguna vez en la vida se han subido a un columpio y alguna vez en la vida probablemente han empujado a alguien en un columpio. Entonces había una forma de hacer que el columpio cada vez vaya más lejos, ¿no? ¿No? ¿Qué tenía que hacer uno para que el columpio cada vez vaya más lejos? ¿No? De repente tu hermano, ¿no? Tu hermano, ¿no? Alguien que esté sentado ahí, o has visto alguna vez, ¿no? En un columpio que uno empuja el columpio, ¿no? El columpio va, regresa y después lo empuja otra vez y así, ¿no? O sea, uno empuja, o sea, ejerce la fuerza con una frecuencia igual a la frecuencia natural del columpio, porque cuando tú le das un impulso, el columpio empieza a oscilar a su frecuencia natural. ¿Y qué ocurría? Que cada vez la amplitud del columpio era cada vez más grande, pues, ¿no? ¿No? Y no podías hacer eso mucho tiempo porque si no, pues podías hacerle daño a la persona que estaba sentada. Eso de ahí es resonancia, ¿no? Y si ocurre así mecánicamente y en tan poco tiempo, eso también ocurre en máquinas, ¿no? O en estructuras. Y nosotros debemos evitar que eso suceda a todo costo porque como pueden ver ahí, puede destruir un puente. En YouTube también pueden encontrar, por ejemplo, cómo se destruye un helicóptero por el fenómeno de resonancia. Ahora, para poder evitar la resonancia, nosotros tenemos que evitar que la frecuencia de excitación del sistema bueno, no ocurra, ¿no? A la misma frecuencia que la frecuencia natural, pero para eso necesitaríamos hallar las frecuencias naturales, ¿no? Una forma de hallar las frecuencias naturales sería sacar la función transferencia de esa estructura o esa máquina, ¿no? Y, bueno, el orden que salga, de ahí sacamos las frecuencias naturales, ¿no? Claro que eso sería complejo y largo, pues, ¿no? Felizmente, el inventor nos puede hacer ese trabajo. El inventor no te va a decir cuál es la función transferencia, pero sí te va a decir cuáles son las frecuencias naturales de ese sistema, ¿no? Felizmente. Y lo único que tú tienes que hacer en esta parte del análisis modal es que la frecuencia que cita a tu máquina, que generalmente es el motor eléctrico que está girando a una frecuencia en particular, no coincida con ninguna de las frecuencias naturales. Podría ser mayor o menor, pero no puede coincidir o estar cerca de la frecuencia natural del sistema o alguna de sus frecuencias naturales. Es lo único que tendrías que fijar acá en el análisis modal, nada más. Ya, por ejemplo, aquí una viga en voladizo, por ejemplo, acá tienes dos modos. Acá se muestran dos modos, pero podrían haber más, ¿no? ¿No? Acá teóricamente, bueno, realmente los modos se pueden hallar pues, con teoría de vibraciones. ¿Ya? Teóricamente, el primer modo de vibración debería ser a 5.75 Hz y el otro a 36 Hz.
Ya, por si acaso, el cálculo de las frecuencias naturales también depende de qué tan fina sea la malla, o sea, los elementos finitos, pues, ¿no? Acuérdense que el tamaño de los elementos finitos es como la resolución de nuestros resultados. Entonces dice aquí que con un tamaño de malla de 0.1 te sale 6 Hz y el otro 43 Hz, un poco lejos, ¿no? Luego afina un poco la malla a 0.05 y ahí sí está bien cerca. Ahora, si lo afina un poco más a 0.025, se acerca un poco más, pero ya no se gana tanto, pues digamos, ¿no? Ya digamos que va convergiendo. Ya, eso de ahí es el problema de trabajar con elementos finitos, ¿no? Porque son finitos. Entonces, tú tienes que chequear y hacer varias simulaciones hasta que vayan convergiendo los resultados, ¿no? Y ahí recién puedes tomar el resultado ya como válido, pues, y haces tus conclusiones, ¿no? Ya, entonces, vamos a ver cómo es la interfaz de Inventor para hacer análisis de esfuerzos. Um, bueno, a ver, para que te salga el análisis de esfuerzo, primero tendrías que crear un ensamble, ya un ensamble cualquiera, vamos a crear un ensamble métrico. Ya creamos un ensamble métrico, ya, y bueno, el análisis de esfuerzo lo pueden encontrar en environments, y acá ponen análisis de esfuerzo, estrés análisis. Ya, y te va a salir esto de aquí, ¿no? O sea, no sale nada, no sale simplemente la barra de herramientas, y acá le pueden dar clic a crear estudio. ¿Por qué dice crear estudio? Porque uno probablemente, bueno, uno no es adivino y tampoco es una computadora para saber cuál sería el punto que tiene el mayor esfuerzo y en qué escenario o en qué posición va a estar. Porque acuérdense que en el análisis de esfuerzo solamente puedes analizar un instante de tiempo nada más, una situación, una posición, una forma en que está posicionada el mecanismo. ¿Ya? Y el mecanismo puede tener un montón de posiciones, pues, ¿no? El mecanismo cambia en el tiempo también. Hay un montón de posiciones en las que podría estar. Ahora, ¿cuál de todas esas posiciones será la posición más desfavorable, la que genera los máximos esfuerzos? Nosotros no lo sabemos porque no somos computadoras. Pero sí podremos tener una buena idea, pues, ¿no? Si hacemos el análisis dinámico, perdón, la simulación dinámica, podemos hallar las máximas fuerzas, ¿no? Aplicamos ahí en esa posición y ahí nosotros podremos tener la hipótesis de que en esa situación es el peor caso posible. Pero a veces no es tan fácil, ¿no? Entonces, a veces puede ser que tengas dos situaciones desfavorables, ¿no? Y además, en la simulación dinámica tú haces trabajar la máquina de cierta manera, pero hay situaciones que no son tan constreñidas, pues, ¿no? Por ejemplo, un auto, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería la situación más desfavorable para el carro, ¿no? Alguien podría decir, no sé, cuando esté pasando por un rompemuelles, podría ser la más desfavorable. Yo podría hacer la simulación dinámica y me podría salir ahí, pues, una línea de tiempo con distintas posiciones del auto pasando por el rompemuelles y de ahí podría sacar una fuerza máxima. ¿Ya? Ese es un escenario. Pero otro escenario que se me podría ocurrir, alguien o otro alumno podría decir, ¿sabes qué? La situación más desfavorable para el carro es más bien cuando pasa por un hueco. ¿Quién tiene la razón antes de hacer todos esos análisis? No se sabe. No sabemos, pues tenemos que hacer, no, podríamos tener una hipótesis, pero tenemos que validarla, ¿no? Tenemos que asegurarnos que realmente va a ocurrir. Entonces, podría armar otro escenario, un segundo escenario donde el carro esté pasando, la superficie del carro esté pasando por un hueco y hago mi simulación dinámica y después hago mi máxima fuerza. Esa máxima fuerza la llevo al Inventor en el análisis de esfuerzos, hago mi análisis de esfuerzos, saco el factor de seguridad y se supone que la situación más desfavorable sería la que genere el menor factor de seguridad de todos. Ahorita ni siquiera yo sé cuál de los dos generaría el menor factor de seguridad. También depende de qué tan bajo sea el hueco, también depende de la velocidad del carro. Entonces son cosas que cambian el escenario también. Entonces se me pueden ocurrir un montón de cosas, ¿no? Obviamente ahí probaría pues la máxima velocidad en la que podría ir un carro pues para pasar un hueco, para pasar un rompemuelles, pues, ¿no?
tampoco quiero que mi carro sea de papel que en cualquier hueco se rompa, ¿no? Entonces, una velocidad, bueno, no sé qué velocidad le podría poner que nunca alguien se va a atrever a pasar con esa velocidad, ¿no? Y bueno, por lo menos que con esa velocidad no se rompa, ya, pues, al menos el carro de repente se puede doblar, ¿no? Si alguien tiene la, eh, la locura de pasar a una velocidad alta por un hueco o por un rompemuelle, ¿no? Pero no se va a romper el carro y no va a poner en riesgo su vida. ¿Ya? Por lo menos podría ser eso, ¿no? Ya eso puede entrar en debate cuánto sería la velocidad, qué tan profundo sería el agujero, y bueno, el rompemuelle sí creo que eso podría tener un tamaño estándar, ¿no? Entonces, todas esas configuraciones del escenario son distintos escenarios, pues. Eso quiere decir que son distintos estudios, ¿no? Sabiendo eso, Inventor, por eso te pone acá, ahí es un botón de crear estudio. O sea, tú creas un escenario y si quieres puedes crear otro y hacer otro análisis. ¿Ya? Entonces, todos esos análisis son hipótesis, ¿no? Y ahí vamos probando hasta que alcancemos la peor situación. Entonces, si tú le das clic aquí a crear estudio, acá te va a decir qué tipo de estudio quieres crear. ¿Quieres hacer un análisis estático? Ese es el análisis de esfuerzo de siempre. Y otro es análisis modal, que es para hallar las frecuencias naturales. Vamos a dejarlo así como está, análisis estático. ¿Ya? Y vamos a darle clic OK. ¿Ya? Y ahí en el análisis estático es todo esto de aquí, es todo lo que tienes que poner, ¿no? Ahorita no tengo nada, ningún 3D, ¿no? Después vamos a hacer un ejemplo. Acá está el Assembly One. ¿Ya? Uno tiene que definir el material. Aquí sí importan los materiales porque si no, no se puede calcular el factor de seguridad. Luego tienes que poner las restricciones, que son parecidas a las restricciones que tú creaste en el entorno de ensamble, ¿ya? Pero estas restricciones sí tienen que ser reales, pues, ¿no? O sea, en el entorno de ensamble, ¿no? En el dibujo tú pones restricciones para, bueno, restringir el movimiento de la máquina, ¿no? Y algunas son restricciones ficticias, ¿no? O sea, si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero que esta cara sea paralela a esta, ¿no? Eso es, digamos, como una fuerza invisible que hace que los dos sean paralelos, pero eso en la realidad no va a pasar, pues, ¿no? No, las restricciones que uno puede crear en el entorno de ensamble de Inventor son fuerzas ficticias, ¿no? Que hacen que la geometría se mantenga en cierta posición. Eso en la realidad no se va a poder hacer, ¿ya? Pero ahorita que nosotros queremos modelar la realidad, no puedo poner esa clase de restricciones. Ya, las únicas restricciones que puedo poner, o debería poner, son restricciones que realmente, pues sí, se podrían considerar como reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Digamos que yo quiero colocar un soporte, ¿no? O digamos que estoy haciendo una mesa ya, una mesa. Ya, y digamos que la mesa va a estar atornillada al piso. Ya, entonces obviamente tengo que restringir la mesa, pues, ¿no? Tengo que aplicar una restricción. Podría aplicar una restricción fija, ¿no? Entonces, lo lógico para mí, siempre, ¿no? Debe ser, pues, colocar la restricción fija justo donde iría el perno, pues, ¿no? ¿No? O sea, porque ahí es donde está la restricción, pues, ¿no? Sin embargo, no sé, hay algunos alumnos, he visto algunos alumnos que ponen la restricción en toda, digamos, en este caso, en caso de la mesa, algunos alumnos son capaces de poner la restricción en toda la pata. O sea, en todas las áreas de la pata, ¿no? O sea, las cuatro caras más la parte de abajo. ¿No? Entonces restringen toda la pata. Ahora, ¿eso se corresponde con la realidad? No, pues, ¿no? Porque toda la pata no está restringida, solamente la parte de abajo. Ahora, no sé cómo es que algunos alumnos llegan a esa conclusión. Para mí, yo supongo que es que no quieren pensar, pues, ¿no? O no quieren analizar, que es justamente el análisis es lo que te hace ingeniero. Si tú no analizas, estás negando tu razón de ser, pues, ¿no? Entonces mejor hubieras estudiado una carrera técnica, pues, ¿no? No, tu razón de ser es analizar, ¿no? Ese es tu valor agregado también, ¿no? Entonces, en el análisis tú te das cuenta, conectas la realidad con la teoría, ¿no? Y puedes explicar el origen de la realidad y puedes explicar también lo que va a ocurrir después, el futuro, ¿no? Nuestro trabajo es acerca de lo que ocurrió en el pasado sin haberlo visto y lo que va a ocurrir en el futuro, más que del presente. ¿No? Y es por eso que siempre les piden análisis. Pues, ¿no? En el análisis justamente se tienen que explicar cosas que no se ven, así, que no se ven, que no son obvias. ¿Ya? Y eso es lo que se espera de ustedes, pues, ¿no? Entonces, ponte a analizar, ¿no? Las restricciones, cómo serían en la vida real, y esas son las que tienes que poner. ¿Ya? Entonces, si la mesa está anclada al piso, las restricciones tienen que ir como si fuese, pues, la única zona que está anclada o que está fija sería, pues, la cara que está de abajo.
¿no? De esa manera. Ahora, claro, lo más exacto sería pues colocar el perno y todo, ¿no? Pero generalmente en los análisis de esfuerzo que se hacen en ingeniería no, generalmente no se colocan los pernos, porque primero que los pernos son cosas que se van a comprar generalmente, no se mandan a fabricar, así que nosotros no verificamos si el perno se rompe o no, o sea, dibujando su sólido, porque ese dato ya se tiene, ¿no? Lo que sí nos interesa es saber cuánto esfuerzo se le va a transmitir al perno, pero ese es el esfuerzo que se va a transmitir pues a las planchas que quieres unir. ¿Ya? Y eso se puede ver sin necesidad de dibujar el perno. ¿Ya? Ya sea, así que me ahorro el dibujo del perno y también ahorro poder computacional porque dibujar el perno es hacer también que el inventor calcule en toda la geometría del perno. Si son un montón de pernos se va a demorar más la simulación. Por eso es que generalmente no se ponen pernos. Así que uno hace, pues digamos, un ajuste equivalente. Claro que introducir todas esas simplificaciones obviamente va a hacer perder exactitud a la simulación, pero pues, a veces no hay otra alternativa. Ya, en general, uno podría decir que la exactitud de las simulaciones que uno hace en computadora podrían estar con un error de más o menos 10%. Eso quiere decir que en teoría tú deberías darle un factor por lo menos de seguridad de 1.1 para que cumpla, ¿no? Pero obviamente nosotros siempre le damos más porque hay otras cosas inciertas que no conocemos, ¿no? Como por ejemplo golpes que podrían haber, que el material también no sea, pues, no sea fabricado o esté en la cota mínima de su proceso de calidad y otro sinfín de cosas que no tenemos control, pues, ¿no? Por eso nosotros le damos siempre un factor de seguridad mayor. Ya, pero igual es una herramienta muy útil porque te acerca bastante a lo que es la realidad. Ya, entonces no tenga miedo de hacer simplificaciones, pero siempre que las simplificaciones sean pues justificadas, pues, ¿no? Ya, esas son las restricciones. Luego vienen las cargas. Bueno, las cargas se ponen las fuerzas, ¿no? Por ejemplo, acá puedes poner fuerzas, presiones, puedes poner carga de rodamientos. Ya, esto es cuando no quieres dibujar el eje, ¿no? O sea, es para hacer simplificaciones. Mira, las mismas herramientas a veces son simplificaciones de la realidad. Por ejemplo, ahí tienes un rodamiento, un agujero para poner un rodamiento. Y en el rodamiento puede caer pues una fuerza debido al eje. Entonces, si no quieres dibujar el eje, podrías utilizar este tipo de carga, ¿no? Carga de rodamiento. Luego puedes aplicar momentos también y puedes aplicar la gravedad. Ya, fíjense bien ahí el ejemplo, ¿no? Yo puedo aplicar un momento en ese eje que está ahí, pero eso sería como una fuerza ficticia porque nada lo está haciendo girar, ¿no? Entonces, el que lo haría girar en todo caso podría ser, por ejemplo, un motor eléctrico, ¿ya? Pero yo no voy a dibujar el motor eléctrico, pues, ¿no? No tampoco voy a simular, pues, ¿no? El funcionamiento de un motor eléctrico que tiene que ver con, pues, con el magnetismo, pues, ¿no? El motor eléctrico dentro tiene un electroimán y tiene un circuito que está armado de tal manera de que al momento de activar el electroimán empieza a girar. Y obviamente eso no va a ser simulado aquí, pues, ¿no? Tampoco no vamos al extremo de simular tal cual la realidad. Entonces, uno, que además el motor ni siquiera lo vamos a diseñar nosotros porque eso lo compramos, así que nosotros generalmente todo lo que es motores simplemente no lo ponemos en el análisis de esfuerzos, pero sí ponemos el torque o el momento que aplica ese motor a los ejes. Es por eso que aquí esta carga de momentos sería útil, pues, ¿no? ¿Ya? Y más abajo hay otras cargas, una carga remota y otra carga de cuerpo. Después, los contactos son otra cosa que tienes que poner. ¿Contactos qué cosas son? Es cómo tienen contacto distintas partes, distintos sólidos del cuerpo. O sea, una cosa son restricciones, o sea, lugares donde no se va a mover. Por si acaso, cuando tú pones restricción en algún lugar, estás diciendo al inventor, sabes que esto de aquí es inamovible, no se mueve, no se mueve. O sea, si yo le pongo una restricción en la parte de abajo de la pata de la silla, al inventor le estoy diciendo, sabes que esta pata de abajo que está empernada, en la realidad es inamovible, no se va a mover y no se debe formar ni un milímetro. Y así lo va a poner Inventor. ¿Ya? Es por eso que es un error gravísimo, ¿no? Lo que hacían algunos alumnos de poner pues todas las caras restringidas porque le están diciendo a Inventor, sabes que la pata no se deforma nada, cuando eso podría ser más bien lo que se deforma. Y como no se va a deformar nada la parte restringida, esa parte va a estar de azul. Y ahí introduces un gran error, pues, ¿no?
Entonces hay que poner las restricciones pues analizando. Ahora, los contactos no son restricciones, los contactos son cómo interaccionan los cuerpos en el análisis de esfuerzos, ¿no? Si dos partes se tocan, si están con fricción, sin fricción. Luego vamos a ver un problema para poder explicar con uno de estos, bueno, con un ejemplo. Y luego viene el mesh, que es la malla, eso se puede crear automáticamente y luego se ven resultados. Ya, acá también están los pasos de cómo serían los pasos, están explicados también cada uno de los botones. Ya, hay una tabla paramétrica, ¿no? ¿Paramétrica qué significa? Que hay un parámetro que se puede modificar. Tú, si quieres, en Inventor, puedes decir, no sé, la longitud de una, no sé, de una biela, por ejemplo. En lugar de ponerle una longitud, un número, pues, no sé, 10 centímetros por decir, le puedes decir Inventor, ¿sabes qué? Esta longitud vale X. Y en una tabla paramétrica puedes decir X vale 10. ¿Ya? ¿Para qué me serviría esto? Porque como el análisis de esfuerzo toma su tiempo, o puede tomar tiempo si la máquina es grande, puede tomar un tiempo considerable, entonces sería bien incómodo, bien trabajoso, ¿no? O sea, yo hago la simulación, tengo que esperar a que acabe y después regreso otra vez a la computadora para reconfigurarlo y hacer otra vez darle play, ¿no? Y estar volviendo y volviendo ahí, ¿no? ¿No? Y encima no lo podría hacer de madrugada porque no se trabaja de madrugada, pues, ¿no? Entonces, lo mejor, para eso existe la tabla paramétrica, ¿no? Entonces, en la tabla paramétrica, ¿qué es lo que pones? Le dices, esta longitud que yo le llamé X, ¿no? Yo quiero que haga el análisis de esfuerzo cuando X valga 5, cuando X valga 10, 15, 20, 25, y pum, le doy play, y ahí que se quede calculando toda la noche, ¿no? De tal manera que me puedo yo dormir tranquilo, ¿no? Sabiendo que al día siguiente va a estar todo calculado y tabulado. Para eso sirve la tabla paramétrica. De repente ustedes no utilizan esto porque no... Bueno, esto de aquí es más para poder optimizar el diseño. Ya, si ustedes sí van a hacer optimización, pero además como la máquina que ustedes van a hacer también no va a ser demasiado grande, no creo que lleguen a utilizar esto de aquí. Pero bueno, si alguien lo quiere utilizar, bueno, eso existe. Y, para los contactos, que es cómo se van a pegar dos caras, existen 7 contactos, ¿no? El bonded, que es el más fácil de calcular, y es el más rápido para calcular, eso significa que los dos componentes al momento de estar en contacto están soldados, o sea, no se mueven uno relativo al otro. Otro es que puede haber separación, por ejemplo, un perno que tiene holgura. Otro es deslizante, pero sin separación. Otro es separación no deslizante, otro es ajuste con interferencia deslizante y otro es ajuste con interferencia no deslizante, y hay otro que es tipo resorte. ¿Ya? Luego, ustedes, como yo les había mencionado al inicio, ustedes podrían afinar las zonas que es de interés para ustedes, ¿no? Las zonas que salen de rojo, donde hay mayor esfuerzo. Ahí el invento les va a decir, ¿sabes qué? Es tantos megapascal, ¿no? Pero como la malla está gruesa, pues ese número no puedes confiar de ese número de buenas a primeras. Lo que tienes que hacer es, sabiendo que es el máximo esfuerzo, relativamente hablando, ¿no? Para poder saber exactamente cuánto es el número, tú tendrías que afinar la malla en esa zona, ¿no? Y le vas reduciendo la malla hasta que converja, pues, ¿no? Hasta que tengas un resultado más confiable. Eso es lo que ocurre justo aquí, ¿no? Por ejemplo, este agujero de acá tiene una malla gruesa, digamos. ¿Ya? Yo lo calculo y no sé, por decir, ¿no? Sale 10 megapascal. ¿Ya? Como acá es el punto rojo donde tiene más esfuerzo, entonces yo hago una malla más fina, justo en esa zona, ¿no? Y después de hacer la malla más fina, de repente encuentro que realmente es 8 megapascal. Y ya, pues ese sería el valor, ¿no? Siempre y cuando yo haya hecho todo ese proceso, ¿no? Lo voy afinando hasta que el valor, pues, del máximo esfuerzo vaya convergiendo. Para poder hacer la configuración de eso, lo haces en esta tabla, con este botón, Mesh Settings. Acá pones el tamaño promedio del elemento, el mínimo tamaño del elemento. Este es en general, este es para aplicar a todo, por si acaso. Ya, pero si tú quieres hacer esto de aquí, que es un mallado local, le puedes dar clic acá. Ahí está. Control de malla local. O sea, miren, ahí en el ejemplo, ¿no? Tú le puedes dar a esa zona un mayor mallado para poder tener con precisión cuánto es el esfuerzo en ese punto, o en esa zona, mejor dicho. Luego acá hay una configuración para la convergencia, eh, que justo tiene que ver con los dos tipos de refinamiento, ¿no? Refinamiento H y el otro refinamiento P, creo que es. Esto de repente podríamos verlo con un ejemplo.
Esto realmente, en general, sí convergen los esfuerzos, ¿ya? Salvo que introduzcas ahí por el valor, bueno, pues, geometría muy puntiaguda, ¿no? Ya, si es que no llegas a la convergencia, o sea, afinar la malla y todavía sigue bajando considerablemente el esfuerzo, o sigue subiendo de repente, ya, entonces quiere decir que no está convergiendo. Así que acá, y recién ahí tendrías que meterte acá a esta tabla de aquí. ¿No? Entonces acá le pones cosas como, por ejemplo, cuándo es el momento que se va a parar el algoritmo para poder hacer el cálculo, cuánto es el min máximo número de refinamientos H que va a hacer para poder alcanzar la convergencia, bueno, y esa clase de datos. Luego, bueno, cuando tú vas a resultados, pues hay una serie de botones que te pueden ayudar a hacer el análisis, pero eso sería mejor verlo con un ejemplo. ¿Ya? Entonces, para tomar como ejemplo, vamos a tomar como ejemplo, a ver, este problema propuesto. Ya, creo que ese creo que está bien. Sí. Ya, este de aquí. Este problema propuesto es un archivo que está en el capítulo 10. ¿Ya? Entonces, si ustedes van a la carpeta laboratorios, en la carpeta ejercicios, ahí ustedes tienen el capítulo 1, ¿verdad? El capítulo 1 y también tienen el capítulo 10. Entonces, el capítulo 10, por favor, descomprímanlo en alguna carpeta. ¿Ya? Y ahí van a encontrar un solo problema, ¿no? Un solo ensamble. ¿Ya? El nombre del ensamble es Ramp Open, o sea, rampa abierta. Esto realmente es la continuación de otro problema que había antes, que estaba propuesto también. Entonces vamos a abrir ese archivo o ese ensamble para poder hacer el análisis con eso, con ese problema. Ya, esto de acá creo que ya me tiene todo ahí para moverse. Eso se mueve con un pistón. Hay un problema propuesto que también tiene este mismo dibujo, que es hallar, creo que me parece que es hallar la fuerza que debe tener el pistón. Eso se hace con movimiento impuesto. Ya, entonces vamos a ver. Este problema de diseño dice así. El objetivo es alcanzar un factor de seguridad de al menos 2. Ya, en este caso no se van a tomar en cuenta ni impactos, ¿no? Hallar máximo esfuerzo en los lóbulos cuando la rampa está cargada, dicen. El material es acero dulce. ¿Acero dulce qué cosa es? ¿Se acuerdan cuál es la receta para fabricar acero? Es hierro más carbono. Entonces, acero dulce es un acero que tiene poco carbono. O sea que no es tan duro, ¿no? Porque el carbono le da dureza. ¿Ya? Entonces, acá dice el proceso, ¿no? Primero dice realizar la simulación dinámica, hallar la máxima fuerza en Spherical 3. Simulación dinámica, no dice análisis de esfuerzo. ¿Por qué la simulación dinámica? Porque yo lo que quiero acá es, bueno, primero se hace una simulación dinámica para ver cuánta es la máxima fuerza que puede tener este mecanismo en un escenario en particular. Y esa máxima fuerza yo la llevo después al análisis de esfuerzos. ¿Ya? Entonces este ejemplo justo tiene esas dos cosas, ¿ya? Entonces vamos a ir acá a Environments, vamos a ir a simulación dinámica. Ahorita ya está todo configurado para hacer la simulación, ¿no? Con todas las juntas y todo. Vamos a ver, vamos a darle clic a Play. Y acá me sale un mensaje. Vamos a darle clic a Yes, a ver. Ahí tiene un movimiento impuesto para que haga ese movimiento de ahí. Ya, digamos, no sé, que tu máquina necesita ese movimiento, ¿no? Ya, terminó de calcular. Ya, entonces nos vamos al Output Grapher, ¿no? Y ahorita la gran pregunta es, ¿cuánta es la máxima fuerza que está soportando, o bueno, que va a sufrir este mecanismo?
Y yo solamente puedo hallar las máximas fuerzas pues en los puntos, en las juntas, pues, ¿no? O las uniones. Ya, en este caso, ahí dice que la máxima fuerza, ahorita vamos a hacer el análisis de la máxima fuerza en Spherical 3. ¿Spherical 3 cuál es? Spherical 3, ¿dónde está Spherical 3? Es este de aquí. Es acá, en el lóbulo, ¿no? Esto de aquí, acá está el eje, ¿ya? Y acá tiene esta pieza de acá que gira, pues, ¿no? Entonces, ahorita queremos hallar cuánto es la máxima fuerza que está sufriendo el lóbulo, ¿ya? Al momento de hacer ese movimiento. Entonces, vamos acá a Spherical 3 y consultamos cuánto es la fuerza. ¿Ya? Y ahí la fuerza máxima, bueno, habría que ver, primero su gráfica en el tiempo muestra que al inicio no está aplicando mucha fuerza, pero después al final sí. Acá le voy a dar clic derecho y buscar máximo. Y ahí, bueno, parece que la máxima fuerza sería 139.113 newtons. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para exportarlo al análisis, al estudio de elementos finitos? Tendríamos que darle clic aquí. Este botón que dice exportar a FEA. FEA es Finite Element Analysis. Vamos a darle clic. ¿Ya? Y ahí me va a preguntar en dónde va a estar, en qué parte va a estar colocada esa fuerza. Bueno, en este caso, como vamos a analizar el lóbulo, le vamos a dar clic al lóbulo y le vamos a dar clic OK. Ya, ahí se va a agregar esa fuerza de exportación al FEA. Ya, se dan cuenta que yo estoy exportando solamente una fuerza en un instante de tiempo, ¿no? De todos los instantes de tiempo que hay aquí, hay un montón de instantes de tiempo. No, en los 50 segundos hay varios instantes de tiempo porque hay fracciones de tiempo, ¿no? Ahorita se va a exportar este de acá. Ya, ahora que ya lo he exportado, vamos a cerrar esto de aquí, vamos a finalizar esto de acá, vamos a entrar a Environments, vamos a entrar a Análisis de Esfuerzos. Y vamos a crear un estudio, análisis estático, vamos a darle clic OK. Ya, pero creo que aquí falta algo. Así. Aquí, acá hay que activar este de acá, análisis de cargas móviles. Ya, vamos a darle clic aquí, análisis de cargas móviles, porque estamos exportando una fuerza de simulación dinámica. Ya, y acá va a salir todas las fuerzas que has exportado, ¿no? Acá está justo en la parte del lóbulo, se va a exportar. Acá dice que no hay tiempos. A ver, vamos a ver qué está pasando aquí. Creo que hay que poner acá modelo, y acá en estado del modelo, acá tendría que poner el lóbulo. Ya. Ya, vamos a darle clic ahí, OK. Ahí está. Entonces, ahí deberían estar las cargas. Bueno, ahí debería estar cargado. Ahora hay que poner restricciones fijas al lóbulo, ¿no? O sea, ¿dónde va a estar fijo? Ya, en este caso te dice que las restricciones fijas, que es probablemente la soldadura, serían en esta cara, ¿no? Solamente los lugares donde va a estar soldado. Por ejemplo, aquí no va a estar soldado. Entonces acá le tendría que colocar restricción fija. ¿No? Vamos a colocar en las caras, por si acaso. Una acá, otra acá y otra acá abajo, como si estuviera soldado en esa zona. Vamos a darle clic OK. ¿Qué más dice acá? Simule con restricción deslizante en la parte de arriba. No, eso es después de la primera simulación. Ya, ahí vamos a hacer nuestra primera simulación, ¿no? Tengo las restricciones acá, 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 como si estuviera soldado, y la carga que ha sido exportada. Ya, acá le damos clic a derecho, poner actualizar cargas. Y ahí hay un problema. A ver.
vamos a ver, algo falta acá. Creo que no se ha exportado bien, así que bueno, vamos a salir de esto. Vamos a entrar a la simulación dinámica. Ahí debería estar bien. Realmente aquí debería salir el instante de tiempo donde ocurre la fuerza, pero me parece que no se ha exportado. A ver, si mandamos la del segundo 49. No salen las cargas. Vamos a ver, de repente falta, no creo, el material sí está. Ahorita no le asigno material porque ya tenía un material, que es el material del entorno del ensamble. Ahorita tiene acero dulce, que es justo lo que dice el problema, ¿no? Y acá dice factor de seguridad. El factor de seguridad se va a calcular en función de la resistencia a la fluencia. O sea, esto está bien, ¿ya? Pero no quiere calcular, no quiere exportar la fuerza.
Debería salir acá el tiempo. A ver. Si ustedes le ponen Mesh View también sale ahí el mallado, pero ahí debería calcular las... bueno, debería... A ver. Vamos a calcular así, sin la carga móvil, a ver qué sale. Ahorita no está cargado con nada, ¿no? Si tú le pones Mesh, te sale ahí la malla automática. Ya, acá voy a explicar cómo está mallando Inventor, ¿no? Fíjense que acá la malla es más gruesa que acá adentro. Eso automáticamente lo ha escogido Inventor. Ahí nosotros no le hemos dado ningún input. Pero si tú quieres, por ejemplo, no sé, hacer la malla más densa aquí, acá le puedes dar clic a control de malla local y le puedes dar clic a esta zona para que lo cree de forma más densa. Pero como dije, ¿no? Eso lo creas una vez que te das cuenta dónde serían las partes de mayor esfuerzo. Ahorita como no hay nada, ninguna fuerza, al momento que yo le doy simular, debería estar siempre azul, ¿no? A ver, vamos a chequear, vamos a ponerle clic a simular. Primero se va a quejar que ahorita no hay ninguna carga definida. Ya, entonces, a ver, le vamos a dar una carga, a ver, a esta área, ¿no? Vamos a ponerle 1000 newtons, a ver, a esta cara de aquí, y le vamos a dar clic a simular. Ahí sí ya me permite hacer la simulación. Si le pongo run, va a ejecutar la simulación, ¿no? Ahí yo le he puesto 100 newtons y ahí ustedes pueden ver cómo se deforma, ¿no? Ahora, esta deformación que está acá es una deformación que está exagerada por si acaso. Ya, la deformación realmente debería ser menor. Acá dice, en la zona roja, esta es una escala de colores. ¿Ya? Esta escala de colores, ¿qué significa? Significa que el color más azul es un esfuerzo de 0.01 megapascal y el punto más rojo es un esfuerzo de 4.41 megapascal. O sea, todos estos puntos de acá es 0.01 megapascal. Y esta zona de acá que está sufriendo más, ahí es 4.41 megapascal. Más o menos, ¿no? Porque ahí el color va cambiando. Si tú quieres saber exactamente cuánto es, tendrías que darle clic aquí a Improve, que es este botón, ahí está, este botón de acá. Este botón sirve para darle clic a cualquier zona y saber cuánto es exactamente el valor de ese punto, ¿no? El esfuerzo. Si yo le doy clic ahí dice que el esfuerzo en ese punto es 3.97 megapascal. Ya, si quieres, tú te puedes dar también clic al Mesh View, vas a poder ver la malla para poder identificar si estás ante una singularidad. Por ejemplo, este de acá parece una singularidad, ese punto de ahí, porque solamente está en esta zona, ¿no? Y no, en la parte roja no se extienden los otros vértices. Ya, ahora, ¿esto se rompe o no se rompe? Eso no se puede determinar aquí, a no ser que sepas de memoria cuánto es la resistencia del acero. La resistencia al acero va a ser más de 4.41 megapascal, así que yo ya de por sí yo sé que no se va a romper. Pero si tú quieres confirmar si se va a romper o no, tendrías que entrar acá en resultados a factor de seguridad. Y acá en factor de seguridad, ahí realmente es donde se ve si se rompe o no, pero el Inventor no te lo dice, ¿no? Acá el Inventor te dice que azul es un factor de seguridad de 15, o sea, un factor de seguridad muy grande, o sea, eso no se rompe para nada. Pero por un factor de seguridad tan grande no conviene tampoco, pues, ¿no? Porque eso significa que estás haciendo una pieza que está sobredimensionada, ¿no? O sea, imagínate que estás haciendo un puente, ¿no? ¿No? Y para que cruce una sola persona, ¿no? O sea, si tú le pones una plancha, no sé, de 2 milímetros, probablemente eso se va a doblar, pues, ¿no? Ahí el factor de seguridad va a salir bajo, ¿no? Si tú le pones una plancha de 3 metros, entonces obviamente eso nunca se va a romper, ¿no? Ahí el factor de seguridad te va a salir 15. ¿Eso significa que está bien? No, pues, porque eso va a costar un montón. ¿No? O sea, 15, o sea, si bien no se va a romper, significa que está sobredimensionado. O sea, podrías optimizar la geometría.
Ya, tampoco lo vas a reducir pues hasta que el factor de seguridad sea 1, pues, ¿no? Porque acuérdate que siempre tenemos que tener cierto espacio bueno, siempre tiene que haber cierto factor de seguridad para poder aguantar cualquier incertidumbre en el cálculo, ¿no? Te acuerdas que estamos tratando de modelar la realidad, pero no es exacto, ¿no? Ya, entonces, más o menos con un factor de seguridad de 1.5, 2, si es que sabes bien lo que estás haciendo, podría ser 1.5. Si no estás muy seguro, el factor de seguridad podría aumentar. Yo les dije, ¿no? También una forma, ¿no? El método de Ullman para calcular el factor de seguridad, ¿no? Ahí con eso estableces cuánto sería tu factor de seguridad objetivo. En este caso dice que el factor de seguridad sea al menos de 2, ¿no? Acá, este es el máximo factor de seguridad, pero cuando se refiere al factor de seguridad al menos 2, se refiere al mínimo, ¿no? Entonces tenemos que buscar el punto mínimo. El punto mínimo lo puedes buscar dándole clic a este botón, valor mínimo. Y él dice que el valor mínimo es 15, o sea, está recontra sobradazo. Ya, no pasa nada, o sea, todo está bien. Ya, esta deformación de aquí, si quieres realmente ver cuánto se desplaza, tendrías que entrar aquí a Displacement. Y acá puedes ver que el desplazamiento máximo es 3.38 por 10 a la menos 5, o sea, nada, pues, ¿no? Eso no, a simple vista no se ve. Así que ten cuidado aquí, ¿no? Porque esta deformación que tú estás viendo es una deformación muy exagerada. De hecho, esto incluso puedes verlo en movimiento para que te des una idea cómo se deforma, entre comillas, porque eso no se va a notar. Si le das clic aquí a la cámara y le das play, puedes ver ahí una animación de cómo se deforma el material. Pero como dije, ¿no? La deformación es tan pequeña, por 10 a la menos 5, que no es ningún problema, pues, ¿no? Y además no se vería en la vida real. No lo podrías ver a simple vista. O sea, que ten cuidado con los resultados de Inventor, ¿no? Por eso digo, ¿no? O sea, uno puede ver la imagen y asumir cosas, ¿no? Tener ciertas hipótesis de lo que significa, ¿no? Pero uno tiene que asegurarse de las cosas. Si tú ves la escala de la izquierda, te vas a dar cuenta que los desplazamientos son bien, bien pequeños, ¿no? Y lo triste es que algunos alumnos, ¿no? En proyecto mecatrónico, por ejemplo, no leen, ¿no? O sea, tienen ahí la escala de colores, no lo leen, o al menos no tratan de interpretarlo, ¿no? Y simplemente dicen, no, acá, o sea, piensan que esta deformación es la deformación real, o sea, la que están viendo ahorita en la animación, y ahí están diciendo cualquier cosa, pues. Esa deformación, como dije, está recontra exagerada. Realmente la deformación ni siquiera se vería. Ya, eso es. Ahora, esto de aquí realmente tiene una mayor deformación, un mayor esfuerzo porque habría que exportar la carga de la simulación dinámica, ¿no? Déjenme chequear un rato, a ver si podemos ver qué es lo que está faltando aquí. O que acá realmente en el time step debería salir. No, ahí se habilitó, creo. No, acá en el time step debería salir el segundo donde ha ocurrido pues la fuerza que estoy evaluando, pues, ¿no? Y eso fue en el segundo 50. Así que no sé por qué no lo exporta, ¿no? Cuando tú ves un rayo aquí, significa que eso tienes que está por actualizarse. O sea, has hecho un cambio y necesita actualizarse. Vamos a ver qué pasa si le doy ahorita a actualizar. Vamos a ponerle suprimir esta fuerza que le he puesto. Y vamos a ver si toma la fuerza exportada de la simulación dinámica. Vamos a darle clic derecho aquí a simular. Y sí, dice que no está definida la carga. Entonces aquí realmente falta, no está bien exportada, o falta algo más poner acá en la exportación de la carga. Esto de aquí falta un dato adicional. Creo, ya sé lo que me estoy olvidando. Me parece que, o sea, ya, yo quiero exportar una fuerza de esta unión, pero lo que me falta acá es también exportar el tiempo donde va a ocurrir esa fuerza. O sea, me parece que tengo que darle clic aquí, ahí está, y vamos a ver, vamos a poner exportar a FEA. Ya, ahí recién lo ha tomado. Ahí recién se está exportando el instante de tiempo de la fuerza, ¿no? Por eso, la fuerza que ocurre en el lóbulo es digamos, todo este transcurso de tiempo. O sea, hay infinitas fuerzas ahí. Ya, o sea, si yo solamente no basta con que le dé clic aquí que esté sombreado, tengo que darle clic aquí al check, ¿no? Y luego le pongo exportar para que exporte ese instante de tiempo, la fuerza en ese instante de tiempo. Ya, ahora sí le puedo poner X aquí, le puedo finalizar la simulación dinámica y ahora sí, si me voy al análisis de esfuerzo, ya,
y actualizo acá, viene el rayo, vamos a ponerle actualizar. Dice, la pieza está, bueno, está grounded en el Dynamic Simulation y también debe estar fija en el análisis de estrés, ¿no? Y dice que le aplique los constraints necesarios para que eso ocurra. Ya, bueno, pero yo ya lo había hecho previamente, ¿no? No se ha dado cuenta, pero yo ya lo había hecho, le había puesto estos tres. Y acá en cargas, ven ustedes que sea, bueno, acá está la fuerza 1 que yo había creado, se la voy a borrar, ¿no? Acá se ha pasado la gravedad, las cargas de cuerpos, acá le he agregado una fuerza remota, o sea, todas las fuerzas que estaba sufriendo el lóbulo en el segundo 50 de la simulación dinámica. Ya, entonces ahora sí le vamos a dar clic a simular, vamos a darle clic a Run, y vamos a hacer la interpretación. Ahora el esfuerzo está saliendo bastante grande, ¿no? 527 megapascal. ¿Se romperá o no se romperá? Bueno, eso vamos a ver. Vamos a chequear aquí. Este es el esfuerzo de FOMISE. Vamos a buscar aquí el factor de seguridad. Ahí se ve todo rojo, ¿no? Hay partes que están más esforzadas que otras. Acá vemos que el mínimo factor de seguridad es 0.33. ¿Eso qué significa? A ver, primero, en el entorno, nosotros habíamos definido en el material que el factor de seguridad sea relativo a la resistencia a la fluencia. Como la resistencia a la fluencia, bueno, como el factor de seguridad ha salido menos que 1, eso significa, interpretación de ingeniero, que este material se va a deformar permanentemente. Ahora, ¿se va a romper? No lo sé, no lo puedo decir objetivamente. Lo más probable es que sí, porque el factor de seguridad ha salido bajo, pero no lo puedo decir objetivamente, porque el factor de seguridad no se ha calculado en función de la resistencia a la rotura, sino de la resistencia a la fluencia. Ya, eso si quieres tú lo puedes cambiar aquí en asignar material, pues, ¿no? Y acá también le puedes cambiar el material asignado en la parte geométrica. Y acá está el factor de seguridad yield strength. Si tú quieres ver cómo se rompe, bueno, si tú quieres sacar el factor de seguridad de rotura y saber si se va a romper o no, le tendrías que poner aquí este. Pero realmente, la verdad es que nunca nosotros ponemos esto porque esto implica que se va a deformar permanentemente antes de llegar a ese punto, pues, ¿no? Y tampoco nosotros queremos eso. ¿Ya? Todos los factores de seguridad van a ser siempre con la resistencia a la fluencia. ¿Ya? Entonces volvemos acá al safety factor. Si quieres le puedes dar a simular aquí para ver cómo se deforma. Ahí fíjense como el eje está actuando, ¿no? En el momento que está más estirado, que es el peor caso, ahí está jalando el lóbulo. ¿Ya? Y ahorita solamente está soldado aquí, aquí y acá, ¿no? Esta plancha de acá me parece que sí está apoyándose con algo. ¿Ya? Hay algún tipo de restricción ahí que es justo lo que, bueno, como continúa el problema acá. Ya, vamos a darle clic acá, OK. Si quieres puedes ver el Mesh View ahí también para ver si existe o no existen singularidades. Por ejemplo, a ver, si yo tenía una duda acerca de este punto de aquí, si había singularidad o no, bueno, parece que no hay singularidad porque la zona roja se extiende a los demás vértices. No se concentra en un área muy pequeña, sino en un área grande, así que parece que no es singularidad. Así que sí lo tomo en cuenta. Veamos a ver los desplazamientos. Los desplazamientos ahorita todavía siguen siendo bien pequeños, ¿no? Bueno, desplazamiento máximo vamos a buscarlo. Vamos a darle clic aquí a este botón para mostrar el máximo valor. Acá el desplazamiento máximo es 0.06 milímetros. O sea, es bien pequeño. Ese probablemente tampoco te des cuenta. Probablemente no te vas a dar cuenta de ese desplazamiento. Ya, ese desplazamiento podría pasar, no hay ningún problema con ese desplazamiento. Ahora, hay que tener cuidado también. Como el factor de seguridad ha superado la resistencia a la fluencia, cualquiera de los valores que me sale ahí, luego de hacer superar la resistencia a la fluencia, ya no son confiables. O sea, ese desplazamiento de aquí es un desplazamiento de Inventor, asumiendo que el material todavía se sigue deformando elásticamente, no plásticamente, porque la deformación plástica es no lineal, por si acaso. Inventor asume que siempre estás en la zona lineal. Así que ese desplazamiento en la vida real probablemente sería más. Ahora, ¿me interesa saber cuánto es el desplazamiento exactamente? No me interesa, porque ahorita se está fallando por fluencia. Yo no quiero nunca que falle por fluencia, ¿no? O sea, yo tengo que hacer ahorita el rediseño suficiente para que no falle por fluencia. ¿Ya? Y recién ahí me va a interesar saber los valores exactos. Y como voy a estar, pues, en un factor de seguridad, mi objetivo, ¿no? Más de 1, entonces ahí los desplazamientos sí serían confiables. Así que, por lo tanto, estamos bien, pues, ¿no? Cuando llegue a ese punto, ¿no? Ahora, ¿qué cambios ha introducido aquí en el ejemplo? Luego dice acá, simule con restricción deslizante solo en la parte de arriba. Ya, ¿cómo es eso?
Vamos a darle, no, vamos a poner otro constraint. Ahorita solo tengo 3 constraints aquí. Vamos a ponerle un constraint arriba. Fíjense que arriba está suelto, ¿ya? Si arriba estuviese unido, por ejemplo, con una riel, por decir, ¿no? La parte de arriba no bajaría, pues, ¿no? Pero sí se podría deslizar. Entonces vamos a ponerle aquí restricción sin, esta es restricción sin fricción. Ya, vamos a ponerle restricción sin fricción en la parte de arriba. Ya, o sea, puede deslizarse. Vamos a darle clic OK. Vamos a recalcular los resultados. Clic derecho. Vamos a poner simular. Vamos a ponerle clic a Run. Y ahí el esfuerzo de foam mises máximo está saliendo 541 megapascal. Vamos a ver el safety factor. Sigue siendo 0.38 el safety factor. Ya, entonces no ha ayudado mucho. Ahora, acá me parece, porque, a ver, según este resultado, el safety factor salía saliendo 0.9 y ahí me está saliendo 0.38. Entonces, creo que acá no es restricción deslizante, sino puede ser que sea contacto arriba. Ah, no, perdón, me he equivocado, me he equivocado. Esta no es restricción aquí. Esta la vamos a borrar. Cuando dice acá restricción deslizante se refiere a poner restricción deslizante a esta soldadura de aquí, a esta. Ya, vamos a hacer eso. A ver, eso ayudará mucho. O sea, ahorita está soldado, ¿no? O sea, según esto, yo le voy a poner soldadura acá al costado y acá abajo. Y acá, bueno, un tipo de restricción que sí permita que se deslice. ¿Eso ayudaría en el factor de seguridad? Bueno, según lo que vemos aquí, sí, pero vamos a ver por qué. Y vamos a hacer el análisis, ¿no? ¿Ya? Primero, esto de acá vamos a editarlo para que solamente sean las dos caras. O sea, vamos a quitar esta cara de aquí, a ver si lo puedo sacar. Creo que no se puede. Ya, entonces lo que vamos a hacer es, más bien, esto de acá lo vamos a borrar. Vamos a poner restricción fija aquí y aquí. Y vamos a poner restricción deslizante acá. ¿Ya? Y ahora vamos a simular. Vamos a dar clic a Run. ¿Ya? Y fíjense cómo el esfuerzo, que era 500 y pico, ahora se ha reducido solo a 229.5 megapascal. Si activamos la malla, vamos a ver, aquí hay una zona roja. Parece que está concentrada en las aristas, ¿no? Bueno, como están dos zonas ahí, y bueno, y acá no hay ninguna fuerza puntual, de repente no es singularidad. Así que sí podría pensar que el esfuerzo es correcto acá. Ya sale 229. Vamos a ver el factor de seguridad. El factor de seguridad está saliendo 0.9, el factor de seguridad mínimo. O sea, todavía se sigue deformando permanentemente, pero solo por poner aquí un ajuste deslizante y no fijo, o sea, por soldadura, se ha aliviado un montón el lóbulo. Se ha aliviado un montón. ¿No? Antes era así, creo, ¿no? O sea, toda esta parte estaba restringida. ¿Te acuerdas que yo les dije que si está restringido es inamovible? Entonces, en el momento de estirarse, ¿no? Ha hecho una gran concentración de esfuerzos en esta zona. Y dicho sea de paso, ¿no? Justo esa zona hay un cambio de geometría, concentración de esfuerzos. Ya, esa zona de ahí. Ahora que yo le he permitido que esta parte deslice, o sea, quiere decir que se deforme, ¿no? Toda esa parte ahora se ha llenado de rojo hasta aquí, ¿no? Porque ahora sí se permite moverse. Y eso, digamos que ha distribuido mejor la carga. Y ahora el esfuerzo ha sido mucho menor. Pero todavía sigue deformando permanentemente, pero digamos que eso ha aliviado bastante. Ahora, ¿qué soluciones podría dar aquí de ingeniería, pues, no? Para poder solucionar esto. Bueno, una podría ser, a ver, esto está fallando porque lo estoy tensionando aquí, ¿no? Podría de repente aumentar quizá el ancho, el espesor de esta plancha. Si lo aumento, estoy aumentando el área y por lo tanto el esfuerzo va a reducirse. Esa es una. Otra sería cambiar el material, ¿no? Bueno, de hecho acá dice cambiar el material, ¿no? A ver, vamos a cambiar el material. Vamos a poner el clic derecho, asignar. Acá está acero dulce, lo vamos a sobreescribir con otro material. Vamos a poner un acero, a ver, vamos a ponerle un acero aliado, a ver. Acero aliado le vamos a poner, vamos a darle clic OK.
Vamos a ponerle simular otra vez. Ya, fíjense una cosa importante. Acá ha salido el mismo esfuerzo. ¿Por qué ha salido el mismo esfuerzo si es otro material? Porque el esfuerzo no depende del material. Así como las fuerzas no dependen del material cuando has hecho diagrama de cuerpo libre, los esfuerzos tampoco, porque el esfuerzo es fuerza sobre área, y el área tampoco depende del material. Los esfuerzos dependen exclusivamente de la geometría y cómo están puestas las fuerzas, nada más, no depende del material. ¿Y qué cosa es lo que depende del material? Solamente el factor de seguridad, porque ahí es el único lugar donde figura. Si vamos acá al factor de seguridad, el safety factor, ahora sí el factor de seguridad está saliendo más que 1, o sea, está saliendo 1.1. Eso quiere decir que teóricamente este lóbulo ahora sí aguanta, pues. No, ahora ya no se deforma permanentemente, sí podría aguantar el movimiento que se le ha dado en la simulación dinámica, y por tanto ahí más o menos que le podría dar el visto bueno, aunque yo preferiría tener un factor de seguridad un poco mayor. En cuanto a los desplazamientos, el máximo desplazamiento es 0.11 milímetros. Bueno, eso sí sería visible en la vida real, pero acuérdense que no, el material no está fallando, así que si esta deformación no va a chocar con nada, porque puede ser que haya algo acá, como no hay nada ahí donde choque, pues no tendría ningún problema con ese desplazamiento, mejor dicho. ¿Ya? Entonces ahí ya le podríamos dar el visto bueno al lóbulo y bueno, ya podemos dedicarnos a otra parte del diseño. Esa es la forma en la que se hace los análisis de esfuerzos en Inventor. Se dan cuenta que mucho de lo que he hablado es análisis, o sea, cosas que no se ven aquí, ¿no? El análisis es, bueno, es lo que no se ve, ¿no? Tú tienes que completar eso, tú tienes que describir eso eso sería para el examen final, por si acaso. En la PC2 no se presenta el estudio de análisis de esfuerzo, solamente simulación dinámica. En el examen final sí se presenta, en el examen final y en la DD, que es la semana 15. En la DD por lo menos debería haber una pieza que tenga simulación dinámica y análisis de esfuerzos. Por lo menos una. Esa es la semana 15. Ya, y la semana 16, que es el trabajo final, bueno, ahí sí tienes que extenderlo a todas las piezas donde sea necesario. Bueno, realmente esto se hace por ensamble, por si acaso. Ahorita estoy analizando una sola pieza porque la he aislado, pero realmente yo lo podría aplicar a todo el ensamble. Claro, el ensamble demoraría más tiempo, ¿no? Una forma eficiente de hacerlo sería aplicarlo a todo el ensamble con una malla gruesa. Y donde veas las partes donde, las piezas donde sufre más, bueno, ya aislar esas piezas y aplicarle pues una malla más fina a esas piezas en particular. Ya, otra cosa que habría que mencionar aquí es, bueno, pues el análisis otra vez, ¿no? No describan, pues, ¿no? Describir, o sea, describir es hablar del presente, hablar de lo obvio, ¿no? O sea, si me dices ahí, acá, no sé, si alguien me escribe, ¿no? En el informe, acá vemos un lóbulo que tiene, no sé, la parte roja en la parte de la derecha con el máximo que es 0.11, que el mínimo es 0, está de color azul en la parte izquierda, que vemos que se deforma, que vemos que la deformación es hacia abajo, puras cosas descriptivas, eso no sirve. ¿Ya? Pues cualquiera, bueno, casi cualquiera puede hacer eso. No, lo que tú tienes que hacer es análisis. No me hables del presente, no me hables de lo obvio. Háblame de lo que no está ahí. Háblame del futuro. Eso es análisis. ¿No? ¿Cuál cosa puedo decir acerca del futuro? A ver, acá veo que el desplazamiento es 0.11, ¿no? Entonces esto no va a tener ningún problema porque como no hay nada que choque con el lóbulo, entonces no ocurriría ningún problema. Estoy hablando del futuro, ¿se dan cuenta? Si yo hablo acá del factor de seguridad, también puedo hablar del futuro, ¿no? Acá vemos que el factor de seguridad mínimo es 1.1. Esto significa que en el futuro no va a haber deformación plástica. Y por lo tanto le puedo dar el visto bueno a esta pieza, ¿no? Estoy hablando del futuro, no estoy hablando del presente. No me hablen del presente en los informes, háblenme del futuro, o si no, me pueden hablar también del origen de las fallas. Eso también es otra cosa que no está en el presente, ¿no? Eso sería como ver en el pasado, pues, ¿no? Y eso. Ya, acá hay más problemas, ¿no? De repente, la próxima semana podríamos ver otro ejercicio acá de, de simulación de esfuerzos, ¿ya? Pero uno que tenga contactos, porque eso falta, bueno, falta ver un ejemplo de eso.
Ya, y lo del análisis modal probablemente ya no lo pida si es que no alcanza el tiempo. Realmente no es difícil, ¿ah? Pero preferiría en todo caso continuar con las asesorías que hacer esa última parte. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Alex. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Tenía una consulta sobre, esencialmente en la simulación creo que piden, me han comentado que piden análisis de torque, de fuerza, Simulación de, dinámica. ajá, en la simulación dinámica. Entonces, en la, claro, en el parcial, al menos, mi grupo creo, hablo por mi grupo, claro. Ujú. Halló, por ejemplo, el torque necesario que se requiere, en nuestro caso, para que el robot se desplaza para arriba, ¿no? Y quería consultarle, ¿no? Si es que ese cálculo que se presentó en el parcial está considerado como correcto o no, o se tendría que volver a hacer esos cálculos con el inventor. Bueno, tendría que recordar. Yo realmente los cálculos, como había pedido cálculos básicos, o sea, Ujú. no he sido muy estricto ahí con los cálculos que ustedes han hecho. Pero Pero si tú has hecho con lo que le ha hecho la mayoría, que es hacer un cálculo, o sea, sumatoria de fuerzas igual cero, sumatoria de torques igual cero, entonces estaría mal. No se correspondería con la realidad. entonces tendría que realizar con el inventor sí o sí, ¿no? Lo puede hacer con el Inventor o si es suficientemente básico, podría hacerlo a mano también, considerando la Pero en dinámica. mi O sea, caso, en mi caso yo creo que sí es mm, o sea, el cálculo desde mi punto de vista yo creo que sí está con un alto porcentaje de similitud, ¿no? Porque sí o sí se tiene que hacer simplificaciones para poder hallarlo. El torque en cualquier sistema, no ¿no? puedes, claro, pero tú no puedes hacer sumatoria de fuerza cero en un sistema dinámico, pues. No, No no, estamos yo viendo no hago sumatoria de fuerzas cero, sino que para dinámica yo creo que va a haber una fuerza resultante para arriba para que se desplace, pues, ¿no? claro, tiene que haber. Claro, entonces esos cálculos sí se ha presentado, o no sé si poder compartirlo para A ver, poder verlo.